5 hábitos que están destruyendo tu vida sexual, bajando tu testosterona y haciendo que te sientas mal física, cognitiva y sexualmente. Elimina estos hábitos si quieres recuperar tu vida sexual. Vamos al video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo, trabajo en el área de salud sexual masculina. Si quieres agendar una consulta o evaluación conmigo, el link está en la descripción y el código QR en pantalla. Sin rodeos, sabes que la testosterona es una hormona muy importante para nuestra homeostasis, para nuestro equilibrio. Es importante no solo en la vida sexual. A veces vinculamos mucho la testosterona a la libido, a la función eréctil. Y sí, es importante que tengas deseo sexual. Y el deseo sexual es el principal detonante para tener una erección de calidad. A veces el hombre tiene disfunción eréctil porque no tiene deseo, no tiene ganas. Entonces ahí la testosterona está vinculada a eso. Pero no es solo eso. Físicamente es muy importante para tu condición muscular, recuperación muscular, para enfrentar el día a día, ¿no? De trabajo, actividades y todo lo demás. Cognitivamente, la testosterona actúa en el sistema nervioso central, facilita la absorción y la acción de la beta-endorfina. Por lo tanto, está muy asociada a la sensación de placer y bienestar. Entonces, es importante física, cognitiva y sexualmente. La testosterona tiene esa importancia, así que bajar la testo te hará sentir más débil, más fatigado, más olvidadizo, menos concentrado y sexualmente afectado. ¿Qué hace que la testo baje? 5 hábitos. Cuenta conmigo. Primer hábito. Sueño de mala calidad. Epidemia. Yo duermo fatal, tú también debes dormir fatal. Todo el mundo duerme mal, porque piensa en el día siguiente, preocupaciones, celular, pantallas, respondiendo mensajes hasta las 10 de la noche, viendo videos en el celular hasta las 11:30. Así que esto es destructor, ¿no? Si duermes mal, la privación de sueño hace que no cumplas los ciclos de sueño adecuadamente. Es el ciclo de sueño REM y no REM. Entonces, en el sueño REM de Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos, que es un periodo de sueño superficial, hace 6 ciclos por noche si duermes 8 horas al día. Y ahí es donde tienes el pico de producción de testosterona en tu día, ¿no? Así que necesitas sueño de calidad para aumentar la producción de testo. Y además, si duermes mal, aparte de no tener esos picos de producción, aumenta tu producción de cortisol. Grábate esto. El cortisol es la hormona de la privación de sueño y de otro hábito que tienes hoy, porque el cortisol es la hormona que tiene como materia prima el colesterol, igual que la testosterona. Si usas tu colesterol para producir cortisol, no te queda para producir testosterona. Entonces, la privación de sueño actúa en 2 frentes. No te deja tener los picos de producción del sueño REM y también aumenta el cortisol, que roba la materia prima de la testosterona. Segundo hábito, aumento de tu grasa visceral, obesidad, sobrepeso. ¿Por qué esto? Es en la grasa donde tienes la mayor concentración de aromatasa, ¿no? Una enzima que convierte la testosterona en estradiol, proceso llamado aromatización. Hay pacientes que hacen esto más que otros. Entonces, ese tipo al que le miras la proporción de testosterona dividida por el estradiol y es menor a 10, o sea, tu testosterona tiene que estar 10 veces por encima del estradiol. Si es menos que eso, estás aromatizando demasiado y tal vez merezcas una atención especial para eso. Adelgazar ya lo resolvería y también tienes tratamientos para eso. Tercer hábito, alcohol en exceso, etilismo crónico. Fin de semana, cerveza, cachaza, vodka, o bien cerveza todos los días, metiendo cerveza a diario. Esto disminuye la función testicular, disminuye la producción de testosterona, aumenta el sobrepeso. El alcohol disminuye esa testosterona actuando en varios frentes, ¿no? El alcohol disminuye la función testicular, tiene una función depreciativa en la célula de Leydig que produce hormonas. Desregula tu eje hormonal, hace que la hipófisis produzca menos LH y el hipotálamo produzca menos GnRH. Entonces, o sea, inhibe tu eje hormonal, aumenta la aromatización, la conversión en estradiol, aumenta la producción de cortisol, o sea, el alcohol es destructivo para tu producción hormonal de testosterona. Disminuye o deja de beber. Cuarto hábito, sedentarismo. Tu cuerpo fue hecho para moverse. Una de las formas de aumentar naturalmente tu testosterona es haciendo actividad física, es entrenando miembros inferiores.
Se sabe que el cuádriceps femoral, peso muerto, sentadilla libre, aumenta tu producción endógena de testosterona. Entonces, quedarte quieto, ¿no? Ser sedentario, disminuye tu producción de testosterona. Esto está bien comprobado. Una de las formas de tratamiento, ¿no? Para aumentar naturalmente es hacer actividad física. Quinto hábito, y este es el más difícil de manejar. Ya dije varias veces aquí que es muy lindo que el libro diga eso, pero es lo más difícil, que es el manejo de tu estrés, el estrés. Vaya, eso es una epidemia, ¿no, mi hermano? Estrés, ansiedad, pensar en problemas futuros. ¿Qué hace el estrés? ¿Cuál es su hormona? Es la misma de no dormir. Son cosas distintas. Falta de sueño y estrés suelen ir juntos, ¿no? Pero el estrés se vincula al cortisol. El cortisol usa el colesterol como materia prima, consumiendo recursos necesarios para producir testosterona, y eso baja tu nivel. Estos 5 hábitos, córtalos de tu vida. Si quieres saber cómo puedes mejorar tu testosterona tomando una pastilla al día, te voy a dejar aquí este video y hasta la próxima.